Camino al bienestar. Un programa de Eduardo y Francesc. Este 24 de febrero, ven a descubrirte a través de un taller de meditación y conexión cuerpo y mente. Nos encontrarás en Taradell, en el pasaje del casino número 81. Si deseas más información, puedes consultar en la descripción de este podcast. Recuerda, este 24 de febrero a las 10 horas de la mañana. Te esperamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el momento en que nos puedas escuchar. Un programa más de Camino al Bienestar. Eduardo quien te habla y saludo a Francesc. Francesc, buenos días. Buenos días, Edu. Aquí preparado ya, casi con los motores listos para terminar esa entrevista que quedó a medias con José Luis y a puntito ya de saber cómo termina esta entrevista, ¿no? Y para ti que te gusta mucho el cine, las segundas partes en algunos casos han sido muy buenas, en otras no tanto, y creo que si bien ha estado muy buena la primera parte, habiendo ya escuchado la segunda y presentándosela hoy a nuestros oyentes, creo que la van a disfrutar. Yo creo que sí. Yo creo que esta segunda parte habla aún más sobre el autoconocimiento y juzgad por vosotros mismos en lo que podáis escuchar, y si os sirve cualquier herramienta, no dudéis en poderla poner en práctica, que eso es lo mejor de poder conocerse a uno mismo. Y lo que les recomendamos a nuestros oyentes, poner en práctica y accionar cada una de estas cositas que van apareciendo en el programa, que los entrevistados nos la están dejando, nos la están ofreciendo para que cada uno pueda hacer sus pasos en el camino del desarrollo personal, en nuestro camino al bienestar. Fíjate que siempre estamos caminando. Como para cuando vamos para Santiago, Es lo mismo. Así que sin más dilación, aquí os dejamos con la segunda parte de la entrevista con José Luis. Vamos ahí. José Luis, continuando entre emociones y pensamientos, ¿qué tanta responsabilidad tiene nuestro diálogo interno en llevar lo que podría ser una pequeña ansiedad a un problema grande? De nuevo, de la sobreestimulación. Primero, todo lo que pienso va a generar una respuesta en mi cuerpo. Y todo lo que siento en mi cuerpo va a generar algún tipo de pensamiento. Y por eso el cerebro no diferencia entre pensar en un león y estar en presencia de un león. Yo ahora pienso en un león y mi cuerpo reacciona como si estuviera ante uno. ¿Qué quiere decir eso? Porque estamos interconectados, que esto que a veces hablamos de los tres niveles, de el físico, el emocional y el mental, es una diferenciación, una compartimentación pedagógica, porque funcionamos simultáneamente en los tres niveles. Toda emoción genera unos pensamientos y al mismo tiempo toda emoción se basa en unas funciones biológicas. De unos músculos se aprietan, otros se relajan, y cuando nos sucede eso sentimos una emoción determinada.
Al mismo tiempo, cuando pensamos sobre algo, eso nos genera una reacción muscular, etcétera, etcétera, que provoca emociones. Con lo cual, da igual de dónde venga el estímulo, que si es un estímulo demasiado intenso que nos satura, vamos a entrar de nuevo en bloqueo. Y eso depende mucho de la persona y de la situación. Hay personas que tienden al bloqueo muchísimo más rápidamente que otras. En general, cuando estamos entrenados en alguna disciplina, eso significa que tenemos más capacidad de manejo de eso que nos está sucediendo. Es decir, que un conductor hábil y que lleva conduciendo 30 años va a manejarse mucho más eficazmente en una situación de estrés que un novato que lleva conduciendo un año. O una persona que tiene una reactividad emocional muy alta y que se encuentra en una situación, acordémonos que todo tiene que ver con el nivel de estrés, de estimulación, y que incluso ese conductor expertísimo con 30 años, si resulta que ese día lleva un día de mierda y lo ha pasado fatal y le han dado un disgusto tal y se encuentra mal, ¿no? tal, su reacción final en esa situación de estrés va a ser diferente que otro día que todo le va bien, está fresco, etcétera, etcétera. Y ese día que todo le va mal, probablemente estalle en insultos con quien le haya cortado el paso. Y ahí está ese entreno y ese autoconocimiento que puede venir en ayuda de, a ver, espera que esta situación ya me la conozco. Espera que sobre todo tengo identificados los pequeños síntomas que a mí me informan de que yo me estoy sobrepasando. El autoconocimiento conlleva a poder ver con anticipación aquello que en otras ocasiones me ha podido llevar a una situación de angustia, agobio, rabia, etcétera, etcétera, que no he podido dominar. Entonces, sencillamente, ese autoconocimiento me va a permitir tomar cartas en el asunto antes de la crisis. Y ahí me prepara. Como quien sabe que va a tener que comer en casa de su suegra algo que le va a hacer daño al estómago. Pues se toma antes un antiácido, ya, y se lo prepara porque ya sabe cómo cocinar a la suegra. Ya está. El autoconocimiento tiene que ver naturalmente con el autocuidado de esa situación para mí es peligrosa o es conflictiva. Pues voy a hacer lo necesario para protegerme. Yo, José Luis, te quería preguntar de cara a nuestros oyentes, ¿qué estrategias de autogestión? Claro, está la gestión física, la gestión emocional y la gestión a nivel mental, pero también está este autocuidado que acabas de nombrar en autogestionarnos para que no se nos encienda la luz roja de la ansiedad y de la angustia. Claro, pero nuestra vida es muy complicada. Por lo menos la mía, no sé. Pero creo que en general, es decir, muy complicada porque tenemos un montón de deseos, de responsabilidades, de asuntos. Eso de, bueno, tienes que comer suficiente fibra. Además, cuidar los minerales que tomas y tomar suficiente agua. Pero no la tomes en determinadas situaciones. Es decir,
fuera las comidas no, fuera las comidas sí, y ten hidratados tus intestinos. Además, ten relaciones sociales creativas, positivas. Pero no te olvides de entrenar tu cuerpo y entrenar tu mente y entrenar tu emoción y ser culto y leer y... Claro, el acúmulo de todo esto hace que la lista de tareas internas que tenemos para vivir sea interminable. Interminable. Eso va a ir generando estrés continuado. Bien. La medida en que no podemos decir, no, esto, a ver, no quiero hacerme cargo de determinadas cosas y me voy, en vez de vivir en Barcelona, me voy a un pueblito más tranquilo, etcétera, etcétera. Si uno puede ir haciendo eso y su sistema se lo permite, de fantástico. Si no, vamos a tener que ir implementando herramientas y sistemas para ir manejando este exceso de excitación. Y ahí, a gusto del consumidor, desde hacer ejercicio, y puede ser ejercicio tan ligero como caminar, o ya hacer ejercicio de fuerza en el gimnasio o practicar deporte, como practicar sexo. Es muy buena actividad físico, emocional, psicológica, conocer gente, como también cultivar otros aspectos de uno mismo, como meditar. Desde luego, ya sabemos que todas las herramientas para relajar tanto el cuerpo como la mente, y puede ser relajante hacer un puzzle. O ahí el autoconocimiento va a servir para que afines más de cómo lo tienes fácil y qué es lo que realmente te afloja. Porque eso es así de sencillo. Si el estrés y la ansiedad tensan, la solución es relajar, no tensar más. De ahí lo interesante de ir descubriendo cómo funciona mi organismo, mi sistema, para qué cosas me permiten bajar el tono general que va a ser necesario que lo tenga activado, o para trabajar, para relacionarme, etcétera, etcétera. José Luis, me surge la pregunta de si una persona que nos esté escuchando ahora mismo, que no tenga propio autoconocimiento de sí mismo y quiera bajar estos niveles tan estresantes, ¿qué le puedes decir, qué le puedes aconsejar para que pueda empezar a tener ese propio autoconocimiento, ¿no? Primero, se haga consciente de lo que le molesta. Es decir, autoconocerse no es cuestión de un día ni de una semana, y no siempre es maravilloso. ¿Por qué? Muchas cosas que ignoramos de nosotros lo hacemos de alguna forma para proteger nuestro bienestar. Así que en el conocerse hay aspectos que a uno le confrontan con su realidad, y es como encontrarte con un muy buen amigo, muy honesto, y que te dice, mira, ese jersey te queda fatal. Y a ti no te gusta, no, pero si ya, pero a mí me parece tal. Entonces, confrontar eso no es fácil. Es fácil que uno no se sienta
herido o qué me dice. Claro, en el autoconocimiento, quien te va a ir mostrando tus aspectos, en principio eres tú mismo. Sí que es muy importante poder tener algún tipo de acompañamiento en eso, porque es muy difícil, sobre todo al inicio, mirarse a uno mismo a los ojos y poder ir viendo esas cosas que llevo tanto tiempo negándome o mirando en otra dirección. Entonces, cosas que facilitan el autoconocimiento, desde luego el silencio. Es decir, yo no puedo estar en un centro comercial y tener la esperanza de poder entrar en contacto conmigo mismo, darme cuenta de qué siento, notar qué parte estoy reaccionando a lo de fuera y qué parte es como más auténtica mía o tiene que ver más con los anhelos de mi corazón, mi deseo. Para eso se requiere silencio. Y el silencio se puede encontrar desde, insisto, en grupos de meditación, de yoga, paseando por el campo o paseando por la ciudad, pero en la ciudad hay bastante más ruido. Es una cuestión de encontrar cómo ponértelo fácil, pero naturalmente se necesita motivación. Y la mejor motivación, yo no he encontrado otra, es reconocer lo que me molesta. Es decir, no tanto lo que quiero que pase, porque eso es anticipado y si no pasa eso que yo quiero que pasa, voy a sentirme frustrado y tal. Pero la medida en que puedo reconocer qué cosas no están yendo bien en mi vida, bueno, el afán de mejora, aunque sea el afán de quitarme sufrimiento, eso va a ser muy buen acicate para enfrentar las dificultades que tiene darme cuenta que, como titula un libro Gonzalo No Torrente Ayester, el nombre del libro es Yo no soy yo, evidentemente. Y darse cuenta de eso, de que no tanto yo no soy yo, sino yo me parece que soy otra cosa que eso que creo que soy. Entonces, en esa esperanza de a ver qué más soy, a ver qué me he perdido de mí mismo, eso facilita que uno se ponga yo creo que es importante, una actitud humilde para decir, a ver, pues si resulta que yo igual soy más majo o más serio o más profundo que eso que me estoy contando. Pues vale la pena intentarlo. Por lo menos mi experiencia es así. Ahora bien, no es algo que empiece y acabe. El proceso de autoconocimiento es hasta que te mueres. Porque no se trata de saber cómo era. No, es activar la curiosidad por ¿y cómo estoy siendo? Y como la psique, la mente humana está en crecimiento continuado desde el momento de la concepción, sino antes. No sé, pero estamos cambiando continuamente. Las cosas no tienen para nosotros siempre el mismo significado. Así que estar atento y cómo está cambiando ahora y cómo es esto ahora es lo que a uno le va dando esta capacidad de estar al tanto de sí mismo día a día.
Yo te iba a preguntar, José Luis, si esto se puede reprogramar, pero por lo que estás comentando, acá lleva más a ser honesto con uno mismo. Sí, Para poder, digamos, ¿se puede reprogramar? ¿Es posible? reprogramar. Como si fuera una máquina, ¿no? Pero Sí, entiendo. Yo lo que creo que se puede hacer siempre es poner más conciencia, ampliar conciencia sobre qué es, sobre ese programa. Bien. Si le quieres llamar a eso reprogramar, yo creo que es otra cosa, porque no es poner otro programa encima o cambiar un programa por otro. No. La diferencia es hacerme consciente del programa que es y saber que es un programa, porque la diferencia es que la conciencia no está tan programada. La inconsciencia es genuina y esencial en el ser humano. Lo único que suele estar muy tapada, cargada de creencias, programas, convencionalismos, y el proceso de autoconocimiento es precisamente ir diciendo, ay, mira, esta capa es tal, esta es otra, y otra, y otra, y otra. Es un ir desnudando de alguna forma esa conciencia que creo que es innata, inherente al ser humano. Lo único que nacemos con el cerebro bastante disponible y el cerebro empieza a grabar en sí desde el segundo uno experiencias que le van conformando, van haciendo ser de una forma determinada, etcétera, etcétera, etcétera. La conciencia es paralelo y es eso que es inherente y que es susceptible de ampliarse y ampliarse y ampliarse, llegando a niveles más espirituales, donde engloba una comprensión sobre el mundo, el cosmos de uno mismo, que va muchísimo más allá de todo lo lógico, racional que nuestra especie puede desarrollar y que es muchísimo. Pero llega a unos límites donde ya entra, dile la creencia o dile las experiencias más allá de lo conocido. José Luis, desde tu experiencia como terapeuta, psicólogo, ¿cómo trabajas tú la angustia y la ansiedad con tus pacientes? Y mirando de darle sentido. Es decir, lo peor y lo más ineficaz que hay es ponerse a correr delante de la ansiedad, intentando evitar la ansiedad. Hay un cuadro de Picasso de la primera época muy significativo en el que se ve a una mujer con una melena larga, que la melena está ardiendo y la mujer está corriendo muchísimo sin darse cuenta de cuanto más corre huyendo de las llamas, más se incendia. Ese es un muy buen ejemplo, una imagen de ansiedad. En terapia, en el proceso, consiste primero en eso, no asustarse de ella y poderla ir entendiendo de ¿y qué pinta esto aquí ahora? ¿Sí? Como nada de lo que nos suceda, sea ansiedad, pensamientos, sentimientos, etcétera, es absurdo. No tiene sentido. No. Otra cosa es que no le sepamos ver la relación o entender cómo es que estamos sintiendo, pensando, haciendo determinadas cosas. Incluso
En los trastornos mentales más graves, esos de está loco, incluso en la locura, en la psicosis, hay un profundísimo entendimiento a hacer. Es decir, nuestra mente no actúa porque sí, no se inventa cosas, no, va generando cosas que intentan explicar la experiencia. Y con los síntomas de ansiedad y angustia, es como utilizarlos como las miguitas de pan que nos pueden llevar al asunto en sí. Con lo cual, claro, para eso se requiere primero ir conociendo cómo manifiestas tu ansiedad. Pues yo me pongo nervioso y se me seca la boca y me pongo violento, porque es que no hay que ver con... cuando voy sabiendo que eso en mí está hablando de que mi sistema está saturado, voy a poder... A ver, ¿y qué me está pasando como para que mi sistema... vale, es que estoy muy cansado. O es que estoy preocupado por tal asunto. Entonces eso me va a llevar a la fuente de esos síntomas y me puede permitir actuar sobre la fuente de esos síntomas. Y que no estar intentando tapar las cosas que siento. Normalmente cuando vamos redondeando la entrevista, Sí. pedimos recomendaciones. Esto que acabas de decir es súper importante. ¿Tendrías para nuestros oyentes alguna recomendación tanto para la ansiedad como para la angustia? Es muy genérico, es como la pastilla roja para todo el mundo. Son fáciles de decir, pero una es respirar. Es como que eso que estás sintiendo puedas tener o ir desarrollando. Si no la tienes, tendrás que desarrollarla. La capacidad de poder ir respirando para precisamente eso, no huir de tu cabellera incendiada. Como decir, espera, que se me está incendiando el pelo y necesito agua, no salir corriendo. Y para eso, respirar pausadamente es lo que permite al organismo estar en capacidad de dar respuesta a alguna situación inquietante. Y después, otra de más fondo, desarrollar paciencia. Como, que porque tú lo quieras y lo quieras ya, cariño mío, eso no significa ni que lo vayas a tener, ni de que te toque o es justo porque yo... Ya. Yo creo que hay que desarrollar mucha paciencia con uno mismo y muchísima con los demás, naturalmente. Como, todo ser humano está afectado por la ansiedad. Y es importante, en todo caso, relativizar eso. Es decir, que yo esté de los nervios no significa que lo mío sea más importante que todo lo demás. Y para eso es importante ir recordándome que los demás también están afectados por eso, de que es normal que me sienta angustiado, preocupado, Lo de es normal a mí me suele aliviar bastante porque me quita la prisa por querer que pase. No me decir, vale, es normal, y eso de irle encontrando el sentido de, claro, normal de que esté así porque bla, bla, bla. Eso es. Para todas aquellas personas, José Luis, que quieran contactar contigo y quieran, pues quizá tener alguna duda, ¿tienes algún sitio donde pueden encontrarte? ¿O algo quieras compartir? ¿Algún No, teléfono, algún correo? no,
prefiero que se comuniquen con vosotros, entonces vosotros me mandáis lo que sea por mail. Perfecto, perfecto, José Luis. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que ha sido para mí, a nivel personal, muy nutritiva. Y desde aquí el programa también te pido que ojalá que pueda haber una segunda entrevista, ya que a mí me parece que puedes dar mucho conocimiento a través del autoconocimiento, ¿no? Valga la redundancia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y de la atención y el cuidado. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y volviendo de nuestro entrevistado del día de hoy, no tengo otra forma de estar en el mismo sentido de lo que ha sido de tener una mirada hacia el futuro más optimista y orientada hacia la toma de las mejores decisiones. Cualquier decisión que estamos tomando es una decisión nuestra que conlleva una responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento y él expresa, ¿no? Poder expresar lo que no me gusta con la libertad de poderlo decir, es muy bonito esto. Porque también hay cosas que no nos gustan y no las expresamos por el miedo a que dirán, o sea, por miedo a las consecuencias de lo que puede pasar, no expresamos y no somos verdaderos. Claro, hay un juicio hacia la queja, pero también tenemos que pensar que este cuerpo que en el inicio del programa dijimos que hay que permitirle que se vacíe, si hay cosas que no le gustan, es totalmente honesto poder expresarlas. Las tiene que poder expresar el cuerpo, el corazón, o lo que ustedes crean, que los que creen en el alma, en el espíritu. Somos demasiados cuerpos dentro de uno solo y no podemos ir con una mochila tan pesada. Y haciéndonos responsables de las cosas de los demás, cuando lo más importante es responsabilizarme de lo mío, ¿no? Y que cada uno se pueda responsabilizar de su propia parte. Podríamos estar diciendo que la autogestión es el primer paso del camino al bienestar. Autoconocimiento. Así que, queridos oyentes, finalizamos una semana más nuestro programa. Desde aquí os damos una noticia extra. Hablando de extra, en breves se está confeccionando una nueva sección para este Camino al Bienestar que se va a llamar precisamente Camino al Bienestar Extra. Y en breves tendremos nuestro primer tema con una invitada. Nos despedimos entonces con todos nuestros oyentes hasta un nuevo próximo capítulo. Hasta otra. Hasta otra.